Hechos capítulo 9, por favor, hermanos. La semana pasada hicimos un pequeño paréntesis. No lo pensaba hacer, pero en el momento, viendo la oportunidad, entonces hicimos este pequeño paréntesis, pero hoy vamos a continuar con Hechos capítulo 9, utilizando el poder transformador del mensaje evangélico. Hechos capítulo 9, el poder transformador del mensaje evangélico. Y hoy vamos a ver en esta mañana cuál es la prueba indubitable de que alguien ha nacido de nuevo. La última ocasión que vimos en la semana antepasada, hablamos acerca de que si la conversión de una persona es una mera ficción o es una realidad. Cuando hablamos de que alguien se convirtió, estamos hablando de que alguien se acomodó o se acuñó de acuerdo a la esfera donde se encontraba, a un grupo religioso, a una entidad en ese momento. Si realmente le podríamos llamar a eso conversión, o cuando alguien dice que se ha convertido y ha cambiado de quizás algunas prácticas morales en su vida y ha cambiado inclusive de horarios, ¿realmente esa es una conversión? Es decir, una persona que ha sido transformada por el Señor, ¿es una realidad o es una mera ficción? Pareciera ser, hermanos, pareciera ser que el hecho mismo de que algunas personas han observado dentro de las iglesias a personas que dicen ser convertidas, pero que su vida sigue siendo exactamente la misma, pareciera ser que eso es una ficción en esas vidas. Es decir, una especie de imaginación. Se creen personas nuevas, se creen creyentes, se creen hijos de Dios, se creen personas regeneradas, se creen que ahora pertenecen a la familia de Dios, pero en realidad es una mera ficción. Y precisamente ahí nos quedamos la semana pasada, antepasada, porque sucede que una persona al oír el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, ese mensaje, por ser de una palabra viva, penetra hasta el alma y mediante la obra del Espíritu Santo comienza a redarguir el corazón, comienza a crear algo en el corazón de una persona, en la mente de una persona. Es la palabra viva que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted tiene que remontarse a ese tiempo de la vida en que escuchó por primera vez el mensaje evangélico y saber si realmente ese mensaje evangélico comenzó a tocar su vida, a trastocarla en sus pensamientos, o simplemente le pareció igual que cualquier otra cosa. Pero no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que mediante esa obra que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, mediante la obra del Espíritu Santo, comienza a redarguir el corazón y nos lleva a creer en Jesucristo verdaderamente. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es poder de Dios. No me avergüenzo de este evangelio, no lo escondo, no estoy avergonzado de él, porque es un poder inigualable. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo establece el poder de ese evangelio. Ahora, la semana antepasada establecimos esa transformación que es real, no es un mero producto de una simbiosis, por así decirlo, de una persona que se encuentra en un grupo y comienza a tomar la forma de ese grupo. No, tampoco es una influencia que hace una persona en sus iguales, haciendo lo que esta persona se conforme a un estilo nuevo de vida. No, tampoco es un cambio de rutinas, no todo ello. La verdadera conversión es real. Por eso, una persona que asiste a la casa de Dios no lo hace por conformarse a un grupo, sino lo hace como resultado de su conversión. Y así debería de ser. La transformación es real. Y la manera de saber que una persona ha sido transformada realmente es porque su testimonio de la vida pasada y su vida actual hay un contraste y hay una diferencia diametral. Lo cual Saulo de Tarso relata en varias ocasiones, que su vida anterior era conocida por muchos, por los ancianos, por los sacerdotes, por la gente del pueblo. Todos sabían lo que era Pablo, un acérrimo enemigo del cristianismo, un aguerrido hombre que mataba hombres y mujeres a fin de hacerles que blasfemaran el nombre del Señor.
Así que ahora la conversión de Pablo es tan real porque su vida fue transformada. El mensaje que escuchó aquella ocasión del verdadero evangelio lo transformó. Y si Dios ha obrado sobrenaturalmente en una persona al darle una nueva naturaleza, esa realidad se llama transformación, regeneración, es una vida nueva, es una vida transformada, de tal manera que el apóstol Pablo posteriormente diría, después de esta conversión en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas. Pablo mismo cuando dice las cosas viejas, y él mismo tiene que reconocer todo lo que hizo antes. Todo lo que hizo antes, las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas o están siendo hechas nuevas. La conversión de una persona a Cristo no es el cambio de la religión, no es el cambio de costumbres, no es el cambio ni de iglesia, y mucho menos de actividades del domingo. La conversión verdadera a Cristo de una persona es el poder manifiesto de una transformación completa lograda por el poder del evangelio que va desde la mente hasta sus prácticas continuas. Es un cambio radical de una persona, es una nueva creación, y esto solamente se logra cuando una persona reconoce su condición pecaminosa, se arrepiente delante del Señor y cree en Jesucristo, cree en la obra expiatoria en la cruz y recibe a Jesucristo como el Señor de su vida. Y es a quien se entrega a Él, a fin de decirle: Señor, a partir de ahora mi vida está totalmente en tus manos y te sirvo y te sigo para siempre. Ahora debemos tener cuidado, hermanos, en suponer que todas las personas que van a una iglesia son verdaderos cristianos, solamente porque van a la iglesia, o por haber hecho una oración, o por haber nacido, como algunos dicen, en una cuna cristiana. La regeneración, hermanos, la regeneración espiritual, la conversión al nuevo nacimiento y todas esas doctrinas son cosas que creemos, las estudiamos y las creemos y nos convencen o son convicciones de nuestra vida, pero la única manera de afirmar que son verdaderas en nuestra vida es por los frutos que dan, por las evidencias que tenemos. Una persona puede saber la doctrina de la regeneración, una persona puede saber la doctrina de la conversión, del nuevo nacimiento, pero lo puede saber, pero la única manera de saber si es realidad en su vida es por el fruto que da. Ahora, una forma de saberlo, de saber cómo es que si hemos nacido de nuevo, si en realidad hemos nacido de nuevo en Cristo, es cuando se lleva a cabo el acto reflejo de un recién nacido. Una manera de saber que si yo he nacido de nuevo es cuando hago el acto reflejo de todo recién nacido. ¿Cuál es ese acto reflejo de todo recién nacido? Bueno, es lo que veremos en esta mañana. Ahora, nosotros tenemos la bendición en estos tiempos, hermanos, en nuestra iglesia, de tener bebés durante toda esta época naciendo, ¿verdad? Ya nació uno más la semana pasada, ¿no? Ya nació alguien más. Pero hemos estado viendo a niños nacer durante estos días, estas semanas, en nuestra iglesia, y eso nos da la oportunidad para establecer esa correlación y esa ejemplificación con el nuevo nacimiento espiritual de una persona en Cristo. Un niño, lo primero que hace cuando nace, lo primero que sucede cuando nace es pegar un grito, un llorido, y con ello sabemos que ese niño nació vivo. Ahora, uno pareciera decir, ¿no es lo mismo nacer que estar vivo? No es lo mismo nacer que estar vivo, no es lo mismo. De hecho, antiguamente, hoy creo que ya no se usa, creo que ya hoy día no lo ponen en las actas de nacimiento, pero anteriormente sí se ponía, se ponía en las actas de nacimiento, presentaron a un niño que nació vivo, ¿verdad? Nació vivo. Porque también dicen, puede haber nacido muerto. Simplemente es el alumbramiento de un niño, pero para saber si ese niño está vivo,
ese niño al inicio, lo primero que todos quieren observar es que pegue ese grito, ese llorido. Y si no, se lo tratan de provocar con una nalgada o hacerle alguna cosa, pero si no llora, hay un grave problema. Así que el primer acto reflejo de una persona que ha nacido, o un niño que ha nacido, es gritar, llorar. ¿Cuál es el acto reflejo de un recién nacido espiritualmente? Ahora, todo lo que he dicho hasta ahora acerca de si el nacimiento de un niño es una ficción, el nuevo nacimiento, la regeneración o la conversión es una mera ficción o es una realidad, se va a evidenciar en esto. Si la verdad de la conversión es una doctrina correcta, si la regeneración es una doctrina correcta, si el nuevo nacimiento es una doctrina correcta, entonces se va a evidenciar en primer lugar en el acto reflejo de un recién nacido espiritual. Cristo dijo que toda persona, para poder ver la gloria de Dios, es decir, la morada celestial del Padre, el lugar donde Dios reside, lo primero que tiene que pasar en él es nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ahí ustedes impliquen algunas cosas que podemos sugerir en este texto. De cierto te digo, que el que no vaya a la iglesia, ¿dice eso? No. El que no haga buenas obras, ¿dice eso? Tampoco. Y podemos añadirle toda clase de cosas que se le vengan a la mente. Toda clase de cosas. Pero no los dice. Simplemente dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tengamos mucho cuidado en pensar que una evidencia de que nazco de nuevo es que vengo a la iglesia o hago alguna labor buena, moral a los demás, o que ayudo a mis semejantes. Tengamos cuidado con eso, porque la Biblia dice claramente, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué me asegura o qué te asegura a ti que has nacido de nuevo? ¿Qué te asegura que tú has nacido de nuevo? Pues lo único que te puede asegurar que tú has nacido de nuevo es el acto reflejo de todo recién nacido. ¿Cómo sabemos que un niño nació vivo? Porque gritó, lloró. Ese es el primer indicio de que está vivo. Ahora, ¿cuál es el acto reflejo de una persona que dice que ha nacido de nuevo? De nuevo. Vamos a observarlo precisamente en nuestro pasaje que estamos durante todas estas semanas viendo en Hechos capítulo 9. Saulo había conocido al Señor en el camino a Damasco. Cristo le dijo que él era a Jesús quien perseguía. El momento de su conversión, creo, hermanos, que es inequívoco en este relato. Es más, yo creo, hermanos, que no existe un ejemplo más claro de lo que es la conversión de una persona en la Biblia. Porque la conversión de una persona en la Biblia, bueno, más bien en todo tiempo, es un momento espiritual, es una situación espiritual muy, muy especial. Yo no podría, después de testificar a una persona, decirle, ya nació de nuevo solamente porque la vea llorar o solamente porque la vea orar. No puedo decir eso, no puedo pensar en eso. Me gustaría pensar que uno de los indicios de que alguien ha nacido de nuevo son las palabras que dice, o es el sentimiento que expresa, o la oración que dice, pero no lo puedo decir. Realmente me es oculto. Pero yo veo aquí, hermanos, aquí veo un momento muy especial en la conversión de Saulo, que al Espíritu Santo le plació dejarnos como un registro del momento más especial en la vida de una persona, la conversión de Saulo. Y esta la encontramos en el versículo 6. Vean por favor, hermanos, en el versículo 6. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y vamos a ver allí un momento tan especial, tan único, de la conversión de una persona. Quizás nunca podríamos ver en ninguna otra persona este acto, pero aquí está reflejado. Le permitió, o nos permitió el Señor, ver este registro de la conversión de una persona de manera muy palpable. Vean en el versículo 6 de Hechos capítulo 9, después de que aparece el Señor y Saulo cae en tierra, dice, versículo 6, leamos, él, temblando, miren, hermanos, él venía persiguiendo a todos los cristianos que decían creer en Jesús. Los venía persiguiendo, matando, blasfemando el nombre del Señor también. Él venía haciéndolo. De pronto se le aparece una voz
y un resplandor y una voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego dice versículo 6: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está el momento de la conversión de Saulo. Aquí está el momento, porque todo lo que él creía de Jesús fue cambiado radicalmente en su mente, que ahora le dice a Jesús Señor, es decir, Dios verdadero. La palabra Señor aquí tiene esa connotación. No solamente la palabra Kurios, que significa el que domina, sino aquí la palabra Señor tiene una connotación muy especial. Nadie le puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios, y nadie puede entender. Ahora, para ustedes y para mí en este tiempo de estar dentro de un ámbito religioso donde continuamente escuchamos la palabra Señor, tanto para las personas en forma general como también para Dios, como que no nos resulta tan dificultuoso este entendimiento, o el decirlo, o lo usamos de manera muy indistinta. Pero no era así con los judíos. Así no era con los judíos. La palabra Señor aquí de un judío está relatando precisamente, está diciendo, está declarando que Él es Jehová. De hecho es la traducción, diríamos, transliterada de la palabra Jehová, Señor. Así que le dice así: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entendió perfectamente en ese momento y fue transformada su mente y su pensamiento acerca de Jesús, de tal manera que él declara a Cristo como el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que a partir de ese momento comenzó realmente una nueva vida en Cristo de Saulo? Aquí hay una declaración, como muchos la hacen, o como muchos la hicimos. Pero ¿cómo sabemos nosotros que a partir de ese momento comenzó un pequeño momento, o comenzó realmente esa nueva vida? ¿Cómo sabemos que Saulo realmente comenzó una nueva vida? Porque aquí hay una declaración meramente, hay una profesión de fe que estoy muy seguro que muchos de ustedes, y también yo, la hicimos en algún momento. Hicimos una profesión de fe. Es decir, profesamos decir creer en Cristo, profesamos decir que Jesús será el Señor, lo profesamos muchos de nosotros, pero ¿cómo sabemos si realmente hemos nacido de nuevo? Bueno, la semana pasada les dije que hubo un pequeño momento en la vida de Saulo de manera muy determinante de parte de Dios, donde le lleva a 3 días de un escrutinio de su corazón y de su vida. Yo creo que en ese momento, 3 días donde Pablo no vio nada, no comió nada y no habló con nadie, estuvo ahí escondido en aquella casa, estuvo metido ahí, recluido, sin ver, sin comer, sin tomar nada. Fue un tiempo de reflexión profunda para Pablo, que pasó por su mente toda su vida, en la cual él persiguió y mató e hizo blasfemar a los cristianos. Pero Dios le habló a Ananías y le dijo que Saulo sería un instrumento escogido para llevar su nombre. Dios tenía un plan muy especial para la vida de Saulo, y en ese momento Saulo no lo sabía. Saulo no sabía todo eso, pero Dios le estaba revelando a Ananías cuál era el plan de Dios para Saulo. Dios consideraba a Saulo como un instrumento escogido, y lo consideraba así mucho antes de que hubiese algo en Saulo digno de ser escogido. Si uno analiza la vida del apóstol Pablo posteriormente, dice: por eso Dios lo escogió. No, pero Dios lo escogió cuando era un blasfemo, cuando era un perseguidor, cuando era un hombre que hacía tanto daño a la iglesia de Dios. Así que Dios escogió a Saulo como un instrumento escogido para que fuera precisamente el nombre de Dios glorificado. Dios sabía lo que Dios podía hacer con Saulo, aun cuando Saulo o el propio Ananías no lo sabían. Pero un día lo iba a saber Saulo. ¿Y de qué manera lo iba a saber? Como Dios le dijo en versículo 16. ¿De qué manera lo iba a saber? Dice el versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De qué manera Saulo sabría la manera en que Dios le iba a utilizar? Bueno, lo iba a saber porque le va a mostrar cuánto le era necesario padecer por el nombre de Jesús. Aquel que antes perseguía, ahora sufría por él. ¿Y de qué manera? Pablo relata en 2 ocasiones todo lo que él sufrió: golpes,
azotes, apedreamiento, naufragios, persecución de gente de fuera y persecución de dentro de la iglesia. Azotado tantas veces y dado por muerto en algunas ocasiones. Así que él iba a manifestar en el futuro cómo es que Dios le iba a utilizar y cómo iba a sufrir por causa de esto. Ahora, esta declaración del Señor a Ananías, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, fue una adición aterradora al gran llamado que Dios había hecho sobre la vida de Saulo. Saulo iba a dejar su vida de privilegio para tomar un llamado más alto, pero un llamado con mucho sufrimiento. Así que en estos 3 días de ceguera y de privación, Saulo estaba muriendo a sí mismo y llenándose de una convicción profunda y necesaria de que ahora podía, al que antes perseguía, lo tenía que exaltar. Miren, esto no es tan sencillo, hermanos. Yo cuando veo esta parte de la vida de Saulo, donde él comienza a reflexionar estos 3 días, de que antes al que perseguía férreamente y ahora lo va a exaltar, me viene a la mente precisamente la historia de Mardoqueo y Amán. ¿Se acuerdan cuánto aborrecía Amán a Mardoqueo? Tanto que planeó matar a todos por causa de Mardoqueo, porque él no se inclinaba, porque él no le hacía reverencia, y estaba tan enojado Amán con Mardoqueo que tramó la muerte de Mardoqueo, hizo todo lo posible, y cuando de pronto pensó que ya tenía todo hecho y perfectamente bien para matar a Mardoqueo en una horca en su propia casa, de pronto sucede que por obra de Dios, mandando al rey, ahora el rey le dice a Amán: vas a pasear a Mardoqueo por toda la plaza, lo vas a vestir de mis vestidos reales y lo vas a montar en mi caballo y vas a pregonar delante de él, vas a dar vivas delante de él. Eso fue desastroso para Mardoqueo, desastroso, perdón, para Amán, pero fue un tiempo muy duro para Amán. El que antes perseguía ahora estaba paseándolo y él mismo estaba exaltándolo. Ahora pienso en eso, porque creo que es la misma circunstancia en la vida de Saulo. Un golpe duro a su orgullo religioso y a su propia religión. Al que antes perseguía terriblemente, al cual él había abocado su vida para hacer y terminar con todos los cristianos, ahora iba hasta a padecer por él y ahora lo iba a exaltar en su propio cuerpo, lo iba a exaltar. Pablo dice: nadie me cause molestias porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, y con ellas estaba entendiendo y diciendo: todo esto que me ha sucedido es para glorificar el nombre del Señor. Así que en ese momento puedo decir de esos 3 días de la vida de Saulo, en aquel día recluido, sin comer, sin beber, sin ver, era precisamente que Pablo estaba muriendo a su propio yo, a su ego, a fin de que Cristo se arraigara en su propia vida. Se estaba llenando de una convicción necesaria para poder exaltar a Cristo y poder declarar profundamente que Él era el Señor y el Rey de su vida. Y esto entonces nos va a llevar para que entendamos cuál era el acto reflejo, o cuál es el acto reflejo de todo recién nacido de nuevo. Saulo, en esta historia, nos va a mostrar cuál es el acto reflejo de un recién nacido espiritualmente. ¿Cómo sabemos que si la profesión pública que yo hice, cómo sabemos que si esa declaración que yo hice de acerca de Jesucristo como el Rey de mi vida fue verdadera y me llevó a un nuevo nacimiento? Porque tienes el acto reflejo de todo recién nacido. ¿Y cuál es? Vamos por favor al versículo 19 y 20, que es donde estamos en esta mañana. Y esto es para escudriñar nuestro propio corazón, nuestra propia vida, hermanos. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen alguna fecha, algún momento donde piensan o donde hicieron una profesión pública de fe. Algunos me dirán que cuando eran niños, otros dirán cuando eran jóvenes, otros dirán en algún momento de su vida, no sé cuándo. Pero, ¿cómo saber si esa profesión pública de fe realmente te hizo nacer de nuevo? ¿Cómo saberlo? Por el acto reflejo de todo recién nacido. Versículos 19 y 20. Leamos. Dice: recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días
con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vean, por favor, hermanos. Vean, por favor, esto es muy importante. Saulo nos va a manifestar en su propia vida el acto reflejo de todo verdadero recién nacido. Es muy importante que tengamos esto. ¿Por qué, hermanos? Y lo digo una vez más, y les quiero pedir de todo corazón, por favor, que nos mantengamos aquí y se abstengan, por favor, de estar saliendo y entrando en este momento. Porque son cosas de la vida eterna. Es tu vida. Es tu alma. Es la trascendencia a la eternidad. No me puedes decir y no dirás algún día que no lo sabías. No fuiste engañado. No, de ninguna manera. Y si así lo dijeras, hoy te lo digo en este momento. Si tú has pensado que eres una persona que ha nacido de nuevo, entonces deberías manifestarlo, pero no vayas algún día a decir, nadie me lo dijo, te lo digo ahora en este momento. Saulo no podía callar lo que había experimentado en aquel momento. Era algo metido en su corazón y metido en su mente, y aunque él no entendía todo el cristianismo, su anterior sentimiento de enojo contra Jesús se volcó de manera diferente. Una verdadera conversión le dio una vuelta a toda su mente, a todo su rumbo. Y al que perseguía, ahora, dice aquí el versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo no podía callar lo que él había conocido y experimentado en aquella tarde. No podía hacerlo. Así que él se esforzaba por demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. El trabajo de Saulo para Dios, tan pronto después de su conversión, no debería sorprendernos, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque el primer acto natural de todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo y que se convierte a Cristo y que nos da el primer indicio de que sí ha nacido de nuevo, es precisamente hablar de Jesucristo. Es hablar de Cristo. Este es el primer servicio de todo creyente que se hace para Dios. Es verdad, como le dice Pablo a Timoteo, que los cristianos jóvenes no deberían ser puestos apresuradamente en posiciones de autoridad y de ministerios dentro de la iglesia. Pero no necesitamos, hermanos, una posición oficial o una posición de autoridad para servir a Dios en contarles a otros acerca de Jesús. No necesitamos de esa postura o posición. Toda persona que ha nacido de nuevo, su primer acto reflejo es hablar de Cristo. No se puede callar, no lo puede hacer. Si ha nacido de nuevo, tiene que hablar y testificar de Cristo. En el versículo 21 y 22 nos dice lo siguiente, hermanos, acerca de la forma como lo hacía, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, a pesar de que el apóstol, o en este momento, a pesar de que Saulo tenía una gran ventaja sobre muchos, y es que él era un experto en el Antiguo Testamento, Saulo. Y además era reconocido delante de todos que era un discípulo de Gamaliel. Pero aún así la gente no le creía, ni se convertían al cristianismo. Pero él no se desanimaba, ni decaía en su propósito. Saulo se entregaba enteramente al primer acto reflejo de todo creyente. Y dice, se esforzaba. Aquí la palabra esforzar quiere decir trabajaba arduamente.
No cuando tenía oportunidad o chance, no cuando ya había hecho todo y ahora no estaba haciendo nada, pues lo voy a hacer. No. Él se esforzaba, es decir, era parte de su actividad diaria. No desaprovechaba estar en la oficina, por así decirlo, y poder hablarle a su compañero a un lado. No desaprovechaba estar dentro de la escuela, por también así decirlo, y poder testificarle a su amigo o amiga, compañero de la escuela. No desaprovechaba el poder estar barriendo ahí la banqueta en la casa y poder testificarle a su vecino ahí cercano. No desaprovechaba en ningún momento, era parte de su vida, se esforzaba. Se esforzaba Pablo por predicar a Cristo. A diferencia, hermanos, de muchos de nosotros, Saulo estaba en su primer amor. Saulo estaba en el primer amor, pero nunca lo dejó Saulo. Nunca dejó el primer amor. Lamentablemente nosotros hemos dejado ese primer amor. Pero no quiero que pierdas la perspectiva. Si tú nunca tuviste ese acto reflejo de hablar de Cristo como fuera y de compartirlo a quien fuera, como resultado de tu nuevo nacimiento, si no lo tuviste, entonces no naciste vivo. No has nacido de nuevo. Escudriña tu corazón. No nos engañemos. No digas, bueno, mi primer sentimiento fue ir a la iglesia y ahí sigo. No. Si tú no has tenido ese acto reflejo de testificar a otros de Cristo, de hablar a otros de Cristo, lo que hizo por ti, entonces no has nacido de nuevo. Ahora, si lo tuviste y lo comenzaste y te esforzaste porque tu familia, tus amigos, por gente cercana a ti conociera lo que te pasó y lo que te sucedió, entonces estabas en tu primer amor. Pero lamentablemente muchos hemos dejado ese primer amor. Y Cristo recrimina a cada creyente que ha dejado de testificar y de hablar de Jesús. Le recrimina porque él ha dejado su primer amor. Dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es el primer amor, hermanos. Ese es el primer amor. Cuando comienzas a hablar de Cristo, no hay persona más importante para ti que Cristo. Por encima de tu familia, por encima de tus amigos, por encima de cualquier otro. Es más, Cristo mismo lo dijo. Cualquiera que ame a padre, madre, hijos o hijas, más que a mí, no es digno de mí. El primer amor y verdadero amor de nuestra vida es Cristo. Y cuando tú publicas, hablas acerca de Él, tienes ese primer amor practicándolo en tu vida. Pero muy probablemente lo has dejado y el Señor nos recrimina en esta mañana diciéndonos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, hermanos, Pablo en su testimonio de conversión parece indicarnos que su conversión debería ser un patrón para todos los creyentes. Así que vemos entonces que cada cristiano verdadero, su primer acto reflejo de su nuevo nacimiento es comenzar a hablar de Cristo. Consideran ustedes, por favor, hermanos, consideren ustedes a Andrés y a Felipe. Consideren a ellos, que inmediatamente después de reconocer a Jesús como el Cristo, fueron inmediatamente a buscar a Pedro y a Natanael para decirles quién era Jesús. Piensen, por favor, por un momento en el endemoniado, al cual Jesús, después de haberle sacado los demonios en su estado cabal, quiso seguir a Jesús y Jesús dijo, no, ve y cuenta cuántas cosas Dios ha hecho con él. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice el versículo Marcos 5:20, ¿qué fue lo que hizo? Lean por favor. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Eso fue lo que hizo, fue inmediatamente, porque ese era el acto reflejo de un recién convertido, un recién nacido espiritualmente. ¿Y qué decir, hermanos, de la multitud que creyó en Hechos al inicio de la iglesia? Nos dice que después de creer no cesaban por el templo y por las casas de predicar a Jesucristo. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿no qué? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la evidencia, hermanos, primaria de que alguien está vivo espiritualmente. Ese es el primer grito
y llanto de un bebé espiritual. Quiere hablar de Jesús. No sabe cómo hacerlo. No entiende todo, pero quiere hablar de Jesús. Y es probable también que muchos hayamos perdido nuestro primer amor. Y por eso nos cuesta tanto poder hablarle a esa persona que hemos tenido por años cerca de nosotros, como compañero de trabajo o de escuela. Nos cuesta tanto porque hemos dejado el primer amor. Pero vuelvo a repetir, hermanos, es muy probable que usted hizo una profesión de fe en algún día y lo tiene bien puesto ahí. Pero una profesión de fe garantiza que usted ha nacido de nuevo. Evidentemente no. No es así. Para saber que una persona ha nacido de nuevo, tiene que tener ese acto reflejo de todo recién nacido. Así como un bebé grita o llora, así un recién convertido habla de Cristo de manera inmediata. Quiere compartir a Cristo. Desea compartir a Cristo. Probablemente usted lo hizo. Probablemente no. Escudriñe su corazón. Pero si usted lo hizo y ahora ya no lo hace, es porque ha dejado su primer amor. Lo ha dejado. Qué ejemplo en la vida del apóstol Pablo, porque después de todo esto, a pesar de sufrimientos y cuánto iba a sufrir, Pablo nunca dejó ese primer amor. Siguió testificando, y dijo: nunca he rehuido anunciar a Jesucristo. En el templo, en las casas, en las calles, a judíos y a gentiles que se tienen que convertir a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Ese es el primer acto reflejo de todo recién nacido. Espero, hermanos, en el Señor, que no un día, cuando usted esté en el punto de partir de esta vida, usted confíe solamente en el hecho de que iba a la iglesia, o que tenía buenas obras, o que era un religioso, sino que usted esté convencido y entienda perfectamente que usted era una persona recién, verdaderamente nacida de nuevo, que usted nació realmente en Cristo. En la parte de una parte de la biografía del famoso predicador bautista Spurgeon, él cuenta parte de su conversión y dice: ese día, feliz en que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y escuché ese precioso texto que me abrió la luz y me llevó a la cruz de Cristo. Pensé en ese momento que podría haber saltado de mi silla en la que estaba sentado y haber gritado: soy perdonado, soy perdonado. Porque mi espíritu vio sus cadenas rotas. Sentí que era un alma emancipada, que era un heredero del cielo y una persona perdonada y aceptada por Jesucristo. Y fui llevado a un estado de ánimo tan feliz en mi vida, que cuando llegué a mi casa aquella tarde y me dijeron: ¿te ha sucedido algo? Entonces yo estaba ansioso de contarles quién era Jesús. Porque todo aquel que nace de nuevo no puede callar ni decir lo que ha visto y oído. Esa es la prueba de que has nacido de nuevo. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana te quiero suplicar de manera muy especial que hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya profundamente, y ahí donde, Padre, está endurecida nuestra conciencia, y ahí donde hay un manto religioso que no permite penetrar tu palabra, y ahí donde hay una indiferencia a tu palabra también, te ruego, Señor, que quites todo eso y nos hagas evidentes delante de ti y nos manifiestes
si realmente somos personas recién nacidas, si realmente somos personas que han nacido de nuevo. Te ruego, Padre, que si hay alguien en esta mañana que no tiene la convicción de haber nacido de nuevo en Cristo, te ruego, Padre, que pongas en él o en ella esa convicción profunda de quién es Jesús. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo le hable y le redarguya y ponga toda su fe en ti como el único y suficiente Salvador, Señor. Te ruego por cada uno de aquellos, Señor, que quizás en esta mañana no están convencidos ni tienen la convicción de que han nacido de nuevo. Oh Dios, toca sus corazones, sus mentes y permite, Padre, que haya ese nuevo nacimiento en sus vidas. Te lo suplico por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.